Muy buenos días. Que Dios les bendiga. En esta semana nosotros vamos a estar viendo lección 8. Son 11 lecciones en esta materia, la prosperidad del alma. Y entonces, en esta semana nosotros vamos a estudiar la función de la mente. Nosotros hemos hablado de que el alma consiste en la mente, la voluntad y las emociones. Y vamos a tomar cada uno individualmente. Sabemos que, y por favor, el hombre espiritual, mi cuerpo, es un solo ser, es un hombre, como Dios siendo Padre, Jesús, Hijo y Verbo, Espíritu Santo, pues nuestro testimonio, nuestro maestro, son uno. Amén. Y entonces, en esto, por favor, aunque estamos tomando diferentes aspectos, nosotros no estamos con la idea que podemos tomar un parte y decir que pues este parte sea individual o separado. Es difícil separar, y nosotros vamos a ver eso en este estudio. La mente, la voluntad y las emociones son tan interconectadas. Entonces, cuando menciona la palabra mente, lo normal es pensar en inteligencia o cociente intelectual o coeficiente intelectual. Los niveles de estudio, secundaria, prepa, licenciatura, maestría, doctorado, o la carrera, los pensamientos, la memoria, o la habilidad de recordar. Si la persona sea tranquilo o agitado, honesto o mentiroso, feliz o no feliz, amigable o no amigable. Muchas otras posibilidades que son parte de la función de la mente. Entonces la definición de la palabra mente ha cambiado sobre los años. Hice un estudio y encontré que empezando en el año más o menos 1200, la definición era aquello que se siente, o que quiere, o piensa, el intelecto. Y sobre los años seguía cambiando, facultad mental o el proceso de pensamiento, estado de ánimo, disposición mental, la forma de pensar o opinión, visión o visión mental, recuerdo. Otra, determinar o llegar a una conclusión definitiva, prestar atención a o preocupar. La función de la mente ha sido mal entendido por mucho tiempo. La mente no solo toma decisiones, sino está fuertemente influido por la voluntad, las emociones, otras influencias internos y externos. La entrada de información del exterior es un elemento fuerte en la función de la mente. Experiencias positivas o negativas son una influencia fuerte en la función de los pensamientos de la mente. La idea de que la mente, fuera de las diferentes entradas de información, tiene su libertad en tomar decisiones, es un error. Es como una competición de atención. Lo que recibe la mayor cantidad de atención es lo que va a ganar control de los pensamientos en la mente. Es importante eso, Lo que recibe la mayor cantidad de atención es lo que va a ganar control de los pensamientos en la mente. Hasta el libre albedrío funciona bajo ciertas reglas de control. Lo que uno ha sembrado es lo que va a producir o que la persona va a cosechar. Dentro de la familia de Dios existe una ignorancia en relación a la importancia de la mente. Hay un sector entre los cristianos que creen que la unción es la licencia a la flojera. Dice, no tengo que estudiar porque el Espíritu Santo me va a ungir. Ignórenlo.
versos como 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo hacemos esto? Estudiando, meditando, memorizando, ¿sí? Pidiendo revelación de Dios. Dice como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La única manera de usar bien la palabra de Dios es en estudiarlo hasta que lo conoce suficiente para poder aplicarlo a la vida personal y las situaciones en que se encontramos. Por ejemplo, en la Biblia encontramos en muchas ocasiones promesas que incluyen una palabra condicional como si es que, cuando, por esto, a través, porque, sí, mientras, sino que, así que. Y otras palabras son palabras condicionales. ¿Por qué? Porque hay condiciones. Si depende lo que tú haces con tu mente, cómo va a producir. Muchas veces existe una promesa que depende de acción de parte de la persona, si quiere disfrutar la manifestación de tal promesa. Como Jesús dijo al padre del joven endemoniado, si puedes creer, al que cree todo le es posible. La condición que Jesús estaba poniendo delante de tal padre era que la respuesta estaba en sus manos, de su habilidad de creer en la habilidad de Jesús. Y en esto, muchos están esperando que Dios haga todo. Y eso no va a pasar, ¿eh? Lo siento, nosotros no somos legalistas, pero también en cualquier ciudad de nuestro país, si hay un semáforo, quiere decir que las autoridades de nuestra ciudad son dictadoras. No, es una forma de orden. Y Dios ha establecido formas, principios, métodos para establecer orden y derecho. Si tú meditas la palabra de Dios, no una predicación que otro predica, no alguien que predica toda una predicación sin leer ni un texto de la Biblia. ¡Qué pérdida de tiempo! Romanos 10:17 declara que la fe viene por el oír y el oír por las palabras de Dios. Cualquier persona puede crecer en la fe, pero muchos usan otros pretextos para justificar su falta de fe. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. El que lo atiende va a crecer en fe y el que no lo hace no va a tener fe. Es muy sencillo, pero pocos lo hacen. Están ocupados en otras cosas que para ellos son más importantes. Dicen que no, pero sus acciones muestran que sí. Su mente está ocupado en otros pensamientos que no van a ayudarles en producir las respuestas o las manifestaciones que están buscando. El proceso de creer en fe requiere la participación del cuerpo y la mente. Y la mente es muy importante porque es la entrada, es el puente entre el cuerpo y el espíritu. Para que el cuerpo está en buena condición, hay que hacer ejercicio físico. Para que la mente esté en buena condición, hay que hacer ejercicio mental. Estamos ahora perdiendo en este aspecto porque todos los recursos que tenemos, nada más nosotros estamos respondiendo a otro. No hay pensamiento original. Para que el espíritu esté en buena condición, hay que hacer ejercicio espiritual. Entonces, nosotros con el cuerpo, pues nosotros conocemos estas palabras: correr, calistenia, levantar pesas, etc. La mente, estudiar, aprender cosas nuevas, tomar clases, leer, escribir, oír, hablar, etc.
y el Espíritu, pues meditar, hablar declaraciones de fe, orar, ayunar, orar en otras lenguas, alabar y adorar a Dios, oír la voz de Dios, etc. Cada uno tiene diferentes áreas de ejercicio que tiene que hacer. Es posible tener una falta de educación en cualquiera de las tres áreas, como es posible tener flojera en cualquiera de las tres áreas. Autodisciplina es muy importante para lograr cualquier avance o éxito. Y creyentes en Cristo Jesús, tú tienes que aceptar que hay algunas áreas en tu vida, en mi vida, yo he sido y tú has sido flojo. Jesús había tomado clases para aprender a leer y sabía dónde encontrar el texto para leerlo. Lucas 4:16 vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Jesús sí tenía educación. Jesús sí tenía preparación. Nosotros vemos a él como joven, y eso es lo que los fariseos no fueron ignorantes en muchas cosas. Ellos no supieron cuánta preparación tenía Jesús. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría. La sabiduría viene a la persona que lo estudia. Proverbios 1:1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples y los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, aumentará el saber. El entendido adquirirá consejo para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Este es una explicación de la enseñanza. Tú necesitas ser enseñado. Tú necesitas desesperadamente la enseñanza, hijo de Dios. Tienes tantas oportunidades de estudiar y no lo haces. Esa es una falta de inteligencia. Lo siento, pero así es. Es que no me... pretextos. Hay pastores que predican el creer en Jesús para nacer de nuevo y nada más. Llenan y vacían sus iglesias vez tras vez. No prediquen otra cosa porque no saben otra cosa. No toman el tiempo para aprender cosas nuevas y siguen con una limitación que provoca debilidad en su congregación. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay muchas verdades que podemos aprender de Jesús en la Biblia. Marcos 6:34. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y, mira la respuesta, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Nicodemo cometió el error de muchos en Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo puso atención en Jesús por los milagros que había hecho, pero la respuesta de Jesús nos enseña la mente de Jesús y valores muy diferentes. Verso 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El señal o milagro más grande que Jesús era capaz de compartir era la información que él pudo compartir. Él es el verbo de Dios. En su palabra conoceremos la verdad que tiene la capacidad de liberarnos en cualquier área de necesidad.
Atención a su palabra tiene la capacidad de abrir la puerta a cualquier señal o milagro necesario, porque al que cree en las palabras de Jesús, todo le es posible. Y Jesús estaba hablando de algo que todavía no había pasado, la habilidad de creer en Cristo Jesús como Rey, como Señor, como Salvador y nacer de nuevo espiritualmente. La enseñanza de la palabra de Dios es un ejercicio que incluye el cuerpo con los elementos de hablar y oír, incluye la mente porque involucra la habilidad de compartir y recibir ideas, contemplarlas, compararlas, creerlas, e involucra el espíritu porque tiene la capacidad de conectar con unción, en compartir con otros la revelación que ha recibido de Dios. La enseñanza requiere un alumno con deseo de aprender, con una mente capaz de calcular la veracidad de lo que está escuchando, comparándolo con lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Un maestro con preparación y habilidad para compartir verdades en una forma entendible para el alumno. Hay ideas tan antibíblicos. Hay alguien en nuestra ciudad enseñando que una vez que uno acepta a Cristo jamás pide perdón de Dios, porque gracia quiere decir que ya una vez que ha nacido de nuevo, pues jamás tiene que, porque lo que pasa en el cuerpo o lo que pasa en la mente no puede afectar al espíritu. Qué interesante que comiendo una manzana, nosotros decimos manzana, un fruto natural, Adán y Eva murieron espiritualmente. Lo que hicieron en lo natural les afectó en lo espiritual. Esa es una tontería, es una herejía y realmente su raíz es gnosticismo. Los gnósticos enseñaron eso, que podrían vivir en lascivia porque lo que pasaba en su cuerpo, en su mente, no les iba a tocar en su espíritu. Y es una mentira. Ideas así. Gente lo hacen y a la gente, me gusta eso. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿La palabra de Dios respalda tal idea? Nunca. Gracia no es la libertad de pecar. Gracia es el favor de Dios en nosotros para tener su fuerza, conectar con Él en su identidad y no tener que pecar. En el Antiguo Testamento nosotros vemos en Éxodo 18, verso 19, oye, ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú a los asuntos de Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar, y lo que han de hacer. Importante. Deuteronomio 4:14. A mí también me mandó Jehová aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Deuteronomio 6:1. Esto pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios manda que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis nosotros para tomarla. ¿Quieres tener éxito? ¿Quieres tener la bendición de Dios? Entonces aplica tu vida a los principios de Dios. No pienses que tú puedes vivir en cualquier forma que tú quieres y conectarte con todo lo que es de Dios. Dios nos enseña formas. Dios nos enseña principios. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. No puede ser más claro que esto. Y no ha cambiado. Tú puedes leer en 3 de los evangelios y Mateo,
Marcos y Lucas repiten esto. Jesús lo decía. En 1 Samuel 12:23 dice, así que lo lejos sea de mí, que peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto, dijo Samuel. Salmos 25:4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré en el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Proverbios 9:9, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Jeremías 3:14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón. Miren, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Qué es ciencia e inteligencia? La misma palabra de Dios, pero no sacando como algunos, sacando textos fuera de su contexto y tratando de predicar ideas que no son para nada, son bíblicos. En el Nuevo Testamento, Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseña, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Jesús nos predicó en un evangelio dándonos libertad a pecar. Él predicó un evangelio que nos da el poder, la identidad para no tener que pecar. Vencemos el pecado. Mateo 28:19, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús vio la importancia de enseñarles sana doctrina. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recorrerá todo lo que yo os he dicho. Sumamente importante, Hijo de Dios. 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. ¿Cómo vamos a poder ser aptos para enseñar si no estudiamos? Escuché a una persona en la iglesia aquí una vez decir, no, pastor, yo hago cualquier cosa, pero no pides que yo enseño. Entonces esta persona, y yo entiendo, hay personas que tienen más capacidad, pero todos tenemos la responsabilidad de ser alumnos y estudiar. Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad. ¿Con quién está hablando? El siervo del Señor. Esa idea de no pedir perdón, mira aquí, porque por si quizá Dios les concede, se arrepienten para conocer la verdad, escapan el lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Esa persona que predica esta herejía es cautivado en esa mentira de Satanás. Falta de conocimiento bíblico es una falta de educación y ética correcta.
Falta de conocimiento bíblico es una falta de educación y ética correcta. Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. ¿Cuántas personas que aman a Dios están perdiendo en las bendiciones de Dios porque han creído por enseñanza de una persona que no es adecuada para enseñar? Enseña ideas, herejías, sus propios conceptos que son formados por sus experiencias y no por palabras de Dios. Isaías 44, verso 18. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Hay personas que piensan que por su experiencia, por su gran experiencia, pueden enseñar al pueblo de Dios. Y yo he escuchado muchos pastores que enseñan doctrinas de mujer y doctrinas por experiencias que han tenido. Lo siento, tus experiencias no son suficientes, no tienen nada de valor para formar doctrinas bíblicas. Tiene que ser encontrado en la palabra de Dios y conceptos de la palabra de Dios. Jeremías 8:7. Estamos hablando de la mente, pensamientos de la mente. Jeremías 8:7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. La tórtola y la grúa y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Dios. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y a la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergüenzan, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Qué fuerte, ¿no? Dios así hablando. Y tenemos aquí en nuestros días grupos de gente siguiendo principios que no tienen respaldo bíblico y los siguen porque nunca han estudiado suficiente para saber. Oseas 4:6. Y me frustra, hermanos, porque cuánta gente sufre, cuánta gente pierde en situaciones en que deben de ser vencedores, pero alguien les enseñó mal o no han aplicado a lo que han sido enseñados a hacer. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos. Queremos que Dios nos respalda en nuestras ideas antidoctrinales, antibíblicos. El valor que Dios ha dado a la educación del ser humano en la escuela de su reino es importante. En el Antiguo Testamento vemos la palabra Yadá. Y tiene multitud de diferentes usos de palabras, pero es comprender conocimiento, descubrir, ser diligente, enseñar, educar. Sí. Entonces, Salmo 100, verso 3, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y nosotros no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Esa palabra ya la vemos más que 900 veces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra que vemos es la palabra ginosko, que quiere decir reconocer, saber, entender, llegar al conocimiento. Entonces, Mateo 13:10, entonces acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él
Respondiendo les digo, porque a vosotros os es dado saber y los misterios del reino de los cielos, pero más a ellos no les es dado. Hay otra palabra que es la palabra eido, y quiere decir conocer, saber, percibir, comprender, entender. Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Saber. Hemos hablado mucho sobre la función de la mente con respecto a los pensamientos, preocupaciones, valores, etc. La mente es en realidad la más avanzada de todos los discos duros que hay en computación. Su capacidad, su habilidad es mejor que cualquier aparato hecho del hombre. Pero como un disco duro, la mente solamente puede tratar con la información que ha sido metido adentro. Luz entrando produce luz saliendo. Oscuridad entrando produce oscuridad saliendo. Vanidad entrando produce vanidad. Y hay personas que han creído ideas vanas. Por eso es sumamente importante el control sobre lo que dejamos entrar por nuestros ojos, oídos, sentidos físicos, los pensamientos en la mente, las relaciones humanas, cualquier otra forma de recibir información. Que Dios nos ayuda en la información que nuestra mente recibe para programar nuestra vida. Amén. Entonces, sea sabio. San Pablo hablaba de un grupo de gente, tú lo estudias en los Hechos, que cuando recibieron la palabra de vida nueva en Cristo Jesús, fueron más sabios que los otros, porque ellos buscaban en las Escrituras para saber si estas cosas fueron así o no, y encontraron que sí. Tú seas alumno, tú seas doctor en las cosas de Dios. Listo para responder correctamente en cada situación porque has sido educado correctamente en la palabra de Dios. Tu mente piensa bien, piensa en línea con tu espíritu, piensa conforme tu espíritu porque tu espíritu ha sido alimentado y tu mente transformada. Dios les bendiga. Bendiciones.